Ya, hermano, deseo invitarles a leer en el capítulo 6 de Isaías. Isaías capítulo 6. Yo tengo que pedir disculpas cada vez que tomo la palabra porque hace mucho tiempo que estoy enfrascado en los profetas y son temas difíciles y seguramente el predicador no es muy avesado en estos temas. Entonces de repente me veo que necesito repetir y lo vuelvo a repetir. No me avergüenzo de repetirlo porque espero que algún día entienda lo que me ha sido difícil entender. Vamos a leer capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá con nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Voy a subrayar otra vez este pasaje, el 10, que dice desde el 9, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres,
y multiplicaos los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún la 10ª parte, volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. La visión de Isaías es muy notable. Cuando veíamos nosotros hace tiempo las visiones del libro de Ezequiel, lo más importante eran las visiones. Había mucho que decir a raíz de eso. Y aquí también. Lo más importante quizás del libro entero, no sé, el 56, capítulo 56, hace competencia en los capítulos más importantes del libro de Isaías. Pero este, para efecto del profeta, tiene que haber sido una experiencia inmensa, tremenda, que le siguió toda la vida, y todo su libro hace referencia a cosas de este capítulo. Vamos a decir que dice ahí en el versículo 1, vi yo al Señor. Ese verbo chiquitito, vi, la visión. Vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa visión, y en realidad todo el capítulo, tiene que ver con el Cristo, el Mesías, el Señor Jesucristo. Eso es lo que leemos en Juan capítulo 12. Yo voy a leer, dice 12:37, Juan 12:37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, el Señor había hecho milagros, dice, delante de ellos, los judíos no creían en él. A pesar de todos los milagros que había hecho, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso lo dice Isaías en el capítulo 56, versículo 1, con eso empieza el capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, el profeta en el capítulo 56 está diciendo que los oyentes no creyeron. Y aquí lo está usando el Señor en su ministerio, 700 años después de Isaías. Lo está usando. Y dice el versículo 87, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y eso lo dice el Señor para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y agrega, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y esto ahora en el capítulo 6, donde nosotros leímos y subrayamos, dice,
cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y agrega este versículo, Isaías dijo esto cuando dio su gloria, la gloria del Cristo. Isaías la vio y habló acerca de él. O sea que lo que aparece, la visión de Isaías, tiene que ver con la visión del Cristo, el Hijo de Dios. Maravilla de maravilla, en el capítulo 6 de Isaías, la visión más importante para Isaías tenía que ver con el Cristo, el Hijo de Dios. Él vio su gloria, la gloria del Cristo, y habló acerca de él. El capítulo 6 entero es hablar acerca del Cristo. ¡Qué tremendo! Y el pasaje que demuestra es el pasaje que usó el Señor, que dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es lo que dijo Isaías y eso es lo que dice, cita el Señor Jesucristo, diciendo que por esta causa, el versículo 40, ellos no podían creer. ¿Por qué no podían creer? Aquí lo dice, versículo 40, porque cegó los ojos de ellos, quedaron ciegos para las cosas de Dios y endurecidos en su corazón. Y fue hecho así este endurecimiento para que no vean con los ojos, para que no entiendan con el corazón, para que no se conviertan y para que Dios no los sane. Terrible este juicio que estaba profetizando Isaías y que se cumplió con los fariseos, con los judíos. Tremendo. Ahora, pero lo que estoy diciendo, antes de llegar a este punto, es que esta visión del capítulo 6 tiene que ver con el Mesías. Y entonces dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ese verbo ver, usado por Isaías, vi yo al Señor, es la cosa más maravillosa en la experiencia del profeta que ocurre aquí en este versículo, que él vio al Señor y lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, y vio que sus faldas llenaban el templo. Oiga, la visión, hermano, está puesta aquí para que nosotros miremos a través de la escritura a ese Señor que vio Isaías. La Biblia también enseña que a Dios nadie le dio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso lo dijo en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo.
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, tenemos que decir que los evangelios es la manifestación de ese Hijo dando a conocer al Padre, dando a conocer a Dios, supliendo el hecho de que a Dios nadie le dio jamás, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Isaías vio al Hijo, no vio al Padre, vio al Hijo. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, el Señor dijo, el que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Solamente se puede ver al Hijo, que es Dios. Él es el verbo que da a conocer a Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el verbo es el que da a conocer a Dios. Y entonces nosotros en el tiempo presente no vemos una visión del Padre. Uno dijo, muéstranos al Padre y nos basta, dijo, porque sabía que con sus ojos no había visto a Dios. Y entonces el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? O sea, tanto tiempo mirando al Señor todos los días, en cada una de sus obras, en cada una de sus palabras, en cada una de todas sus manifestaciones. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. Tenemos nosotros esa posibilidad, pero tenemos que traer lo que está en las Escrituras aquí a la mente y al corazón para tener la experiencia que también tuvo Isaías cuando dijo, di yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tantas tantas fueron las repercusiones de esta visión en la experiencia de Isaías. Bueno, vamos adelantando. La primera repercusión es que actuó como un espejo y pudo ver su maldad. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, la primera repercusión de esta visión es que él conoció su pecaminosidad. Podríamos hablar de una segunda, pero dentro de esta misma visión, que él conoció la limpieza de sus pecados. Mira que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Estando complicadísimo con su propio pecado que nunca antes lo había visto así, el Señor le da una provisión que lo deja limpio, es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Mira, que aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Los que hemos recibido a Cristo, a veces esta visión se nos escapa, pero a nosotros se nos ha quitado toda la culpa, toda, y se nos ha limpiado de todo pecado, absolutamente de todo. Si nosotros, dice la Biblia, que tenemos que permanecer en Él,
Y cuando permanecemos en Él, podemos hacer todas las cosas. Apartado de mí, nada podéis hacer. Tenemos que permanecer, un día lo recibimos esto, pero tenemos que permanecer en eso. O sea, en la gracia de que Dios quitó 100% la culpa nuestra. Yo me siento muy culpable y de muchas cosas. Sin embargo, Dios me dice que no tengo culpa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice Juan Bautista. Significa que Dios me ve a mí sin culpa, me ve a mí sin pecado. Maravilla de maravilla. Cada creyente tiene motivo para alegrarse, tiene motivo para regocijarse, tiene motivo para alabar al Señor, tiene motivo para adorar a Dios, tiene motivo para saber que va al cielo, tiene motivo para saber que no puede ir al infierno, tiene motivo para saber que el Señor está con nosotros y quién contra nosotros. Tiene motivos porque se lo dijo a Isaías, mira, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo tengo que, yo tengo que revivir, como quien dijera, poner en la mente, en el corazón, solazarme con esta palabra, traerla a mi mente, traerla a mi corazón, hasta que brote alabanza, alegría al Señor, hasta que uno pueda hacer un culto digno de aquel que dio su vida por nosotros, para quitarnos toda la culpa y para limpiarnos todo el pecado, absolutamente todo. La visión le llevó entonces a dos cosas. Le llevó a conocer su pecaminosidad, tanto que estaba depresivo, tenía pánico, y le llevó también a conocer que el mismo que había visto envió a sus serafines a que tomaran un trozo de carbón del altar que estaba encendido, lo llevó con las tenazas y lo puso ese carbón lo puso en los labios de Isaías. Uno dice, ¿cómo iba a poner un carbón encendido en los labios de Isaías? Y uno llega a la conclusión que la gracia de Dios funciona de la siguiente manera. El juicio que ese fuego representaba no cayó sobre Isaías, sino que cayó sobre el Señor en la cruz. Entonces cuando Isaías recibe, es tocado con ese eh, carbón que obtuvo primero encendido, ese, ese toque no hirió a Isaías en sus labios, sino que le quitó el pecado, la culpa y el pecado. Esa es la visión tremenda de Isaías. Nosotros tenemos que leerla, yo diría, hermano, devocionalmente, tratar de estudiar el tema, tratar de estudiar el pasaje, sí, pero también poder pensarlo, poder meditarlo, que es lo que trae ese alivio, ese gozo, la comprensión por un lado y la meditación por el otro. Estudiar y pensar. Yo quiero ahora ir a un pequeño estudio que tiene que ver con esta persona
Dice en el versículo 1, el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El año que murió el rey Usías, Isaías dio al Señor, el año que murió el rey Usías. Habría que discutir en qué momento del rey Usías Isaías vio al Señor. Lo vio después de haber muerto Usías, lo vio cuando murió Usías el mismo día, lo vio antes de que Usías muriera, porque dice en el año que murió el rey Usías. O sea, no especifica en qué momento fue. Si hubiese sido el mismo día, podría ser, pero es difícil, uno pensaría que fuera el mismo día, porque si fuera el mismo día diría, en el día en que murió el rey Usías vi yo al Señor. Es difícil también que fuera después de que murió el rey Usías, porque dicen el año que murió el rey Usías podría haber sido después, pero si fuera después, tendría que decir en los días en que estaba el rey Jotam, el hijo de él, y el hijo aquí no es mencionado. Así que resulta un poco extraño que se mencione al rey Usías y no se mencione, en ese caso que estamos suponiendo, y no se menciona al rey Jotam. Entonces existe la posibilidad que en los días que Usías estaba todavía vivo, todavía no moría, en el último año del rey Usías, por así decirlo, en el último tiempito o tiempo, vi yo al Señor, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Existe esa posibilidad que quizás no lo dice, es un poquito de especulación, pero sirve mucho para pensar en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, hay que analizar un poquito más todavía. No nos salgamos de este tema de Usías, porque es un tema muy importante, pero digamos que cuando dice di yo al Señor, nos dicen los estudiosos del hebreo que esta palabra Señor no es Elohim, tampoco es Jehová, esta palabra es otra, que significa dueño soberano. Yo me he asombrado de esta definición de esta palabra y nos dicen los que saben que en este capítulo 6 aparece 3 veces. Di yo al Señor, di yo al dueño
soberano de la humanidad, de los hombres. Di yo al dueño de la humanidad, de los hombres, de cada hombre. No solo dueño, sino también soberano, el que reina, el que gobierna. Y no es una cosa tan lejana porque Isaías cuando dice lo que Dios dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. No solamente a Jehová de los ejércitos, dice, han visto mis ojos al Rey, al dueño y soberano. Lo está definiendo. Al que es dueño y soberano, a él lo han visto mis ojos. O sea, la realidad que ve Isaías es que está delante del rey, que es dueño y que es soberano en todos los asuntos de los hombres. Es dueño de los hombres, decide lo que le pasa a cada hombre y a él lo está viendo. Y entonces este concepto se especifica muy claramente en este capítulo. Mire, vamos a leer el caso del rey Usías, porque el rey Usías, según la suposición, la posibilidad que hemos citado, cuando Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, Usías estaba vivo todavía en la última etapa de su vida. Y entonces nosotros sabemos por el libro de las crónicas, y lo vamos a leer, que Usías estaba letroso, y fue hecho letroso un rey que había sido buenísimo, excepto al final, cuando se envaneció y se ensoberbeció y se levantó contra el Señor. Entonces ese Señor, que es el dueño soberano, lo castigó, lo castigó. Y muy posiblemente, es una posibilidad, Isaías está entendiendo que el Señor es el dueño de la vida y de las situaciones y de las circunstancias, aún del rey Usías, que era un rey bueno. Reinó 52 años. No sabemos cuánto tiempo estuvo leproso, pero sabemos que murió leproso. Y fue la última parte de su vida, habiendo tenido muchos años de un servicio muy importante, muchos años, el rey sirvió bien al Señor. Mire, yo les voy a leer Segunda Crónica, capítulo 26, versículo 16. Dice así, lo vuelvo a repetir, Segunda Crónica, capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, o sea,
el rey Usías partió a los 16 años y no era fuerte, pero Dios lo fue bendiciendo, bendiciendo por esto, porque él siempre se acercó a Dios y quiso hacer lo que Dios le decía, y entonces Dios lo prosperaba mientras el rey Usías crecía. Pero dice aquí, no es cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, entró el brillante rey de Israel en ese tiempo, que era del archivo de Judá, descendiente de David, entró al templo para ofrecer incienso en el altar del incienso, o sea, en el lugar santo. Y eso no estaba diseñado para que entraran los reyes, sino los sacerdotes. Miren lo que dice el 17. Y entró a hacer el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, has traicionado, has hecho iniquidad, has actuado escondida, cobardemente, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la letra le brotó en la frente, y delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes lo miraron. Y aquí la letra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. O sea, si Isaías vio al Señor en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y es muy posible que lo haya visto antes de morir, lo vio en los días en que Usías era leproso, con el castigo del Señor, o sea, por el castigo del dueño soberano, del dueño de Usías, del dueño de todos los hombres, el soberano, el rey Jehová de los ejércitos. O sea, ese castigo, ese juicio, fue un juicio del Señor, dueño, soberano, rey, Jehová de los ejércitos, en su calidad de dueño soberano. O sea, el Señor tiene, tenía, tiene y tendrá
ese título del dueño soberano de todos los seres humanos, sin faltar ninguno. Y el castigo de él es el castigo del dueño soberano, del rey Jehová de los ejércitos. Hicieron bien los sacerdotes en ensar valientemente y ensaron cuánto, 80, dice. Y lo sacaron rápidamente, lo encararon, lo enrostraron, le explicaron que había hecho una locura, una prevaricación, y lo sacaron rápidamente de ahí. En cuanto apareció la letra, no hubo nada más que esperar, fuera, fuera, fuera. Y el mismo rey salió fuera, y rápido. Pero la letra le quedó hasta el último día de su vida. Entonces aprendemos una lección si es así, porque hay una cierta especulación en lo que estoy diciendo, una posibilidad. Si es así como lo he planteado, tendríamos el primer caso visible que lo vemos con los ojos de lo que implica la soberanía del dueño, el dueño de las almas, el dueño de las personas. No reconocer la soberanía del dueño es lo que le pasó a este maravilloso rey Usías, que cuando se sintió fuerte, se envaneció, se exaltó a sí mismo y tuvo en poco la palabra de Dios, tuvo en poco la palabra del Señor. ¡Qué lección más tremenda! ¿Cuánto necesito yo dejar de envanecerme? A veces uno se envanece por cualquier cosa, se cree con derecho a opinar y a decir esto sí, esto no, cuando en realidad lo único que importa es lo que dice la palabra del Señor. Y usted y yo mantenernos sujetos, sumisos. En Isaías este es un tema importante. El Señor dice que estaba un pasaje por ahí, capítulo 57. No lo voy a buscar porque capaz que no lo encuentre, pero dice que Dios habita en el alto y con el humilde de espíritu, con aquel que no se envanece como se envaneció Usías, ese gran rey de Israel. No dejó de ser gran rey, pero la última etapa Dios la cuenta porque esa etapa manifiesta cómo es el Señor, el dueño soberano. Deberíamos temblar, yo debería temblar. A veces parece que no tiemblo mucho, pero debería temblar, porque el dueño soberano de mi vida es el Señor. Y no puede tolerar ese complejo de superioridad que a veces me ataca. Decimos, seguimos en el capítulo 6 y leemos en el versículo 9. Le dice a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta,
y haya para él sanidad. Este es otro juicio. ¿De quién es este juicio? Del dueño soberano. Aparece por segunda vez esa palabra Señor en el versículo 8. Lo dice, lo dice Isaías. Después oí la voz del Señor, del dueño soberano de las almas. ¿A quién enviaré y quién irá con nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y le dijo, anda, y di a este pueblo, lleva a este pueblo este mensaje. Oíd bien y no entendáis. Juicio, juicio de ceguera, juicio de endurecimiento, juicio a este pueblo. Es tremendo que Isaías, el gran evangelista de los profetas, tenía un mensaje que expresaba el endurecimiento de Dios a este pueblo, el juicio, el enojo. Ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Tremendo juicio, el juicio del endurecimiento. Si uno lee, porque ese pasaje que aparece en Juan 12, yo quiero decirle que al comienzo del Evangelio de Juan, el Evangelio llega a un pueblo receptor que recibe. Los discípulos creen, los discípulos se convierten y se convierten rápidamente. Estaban preparados, el ministerio de Juan el Bautista hizo que los apóstoles, los discípulos y los que estaban con él estaban esperando al Mesías. Y cuando ven al Mesías y lo ven pasar, ellos lo siguen porque le han creído a Juan el Bautista y ahora creen que él es el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y lo siguen. O sea, para ellos fueron creyentes la primera hornada de los que oyeron el Evangelio, se convirtieron rápidamente. Después en el capítulo 3 tenemos la conversión de Nicodemo y en el capítulo 4 la conversión de la mujer samaritana. Eso era más difícil. Eso no era tan fácil como la jornada anterior. Se puso difícil. Pero cuando llegamos al 12 era imposible. Quiere decir que tuvieron oportunidades igual que los apóstoles, igual que los discípulos, igual que Nicodemo, igual que la mujer samaritana, pero ahora ellos cerraron su corazón y el Señor, el dueño de las almas, los condenó, los juzgó, para hacer notoria su poder. Dios los endureció. Si uno sigue leyendo, Isaías ya se me pasó la hora, si uno sigue leyendo va a encontrar con que Isaías pregunta, ¿hasta cuándo va a decir eso? ¿Hasta cuándo va a durar el endurecimiento? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y le pregunta al Señor, le pregunta al dueño soberano de las almas, ¿hasta cuándo tenía que predicar ese mensaje de endurecimiento? ¿Hasta cuándo este pueblo iba a estar endurecido? Y la respuesta del juez, del dueño soberano, dice, hasta que las ciudades sean asoladas, sin morador, no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres
y multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ella volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Esos versículos tienen juicio, juicio, ¿hasta cuándo? Hasta que la tierra esté asolada, hasta que no hayan moradores, hasta que se hayan multiplicado los lugares abandonados. Y si aún quedara en la décima parte, todavía vendría más juicio. ¿Quién nos ordena esos juicios? El dueño soberano, el rey, Jehová de los ejércitos. Oh, que tú no seas de esos endurecidos, que tú seas de aquellos que con humildad oyen y reciben la palabra de Dios, que escuchan con atención y que se vuelven al Señor. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Me toca hablar, yo sé, lo haré. Padre Santo, Padre bendito, nos sorprendes tú al mostrarnos que el Señor es el dueño soberano de cada uno de nosotros, el dueño soberano de toda la humanidad. Tú eres dueño de los que están creyendo y eres dueño de los que están endureciendo su corazón. Y Padre Santo, tu juicio en el tiempo de la tribulación, hasta la segunda venida, y la segunda venida inclusive, ese juicio de ti como dueño y soberano de las almas. Padre, temblamos pensando que ese nombre no es muy estimado en el mundo, porque los hombres quieren hacer lo que les place y no se humillan delante de ti, y no se humillan a tu palabra, y están endurecidos, Señor. Y tenemos familiares endurecidos, y tenemos amigos endurecidos, y tenemos compañeros de colegios endurecidos, y hemos visto partir familiares endurecidos. Y Padre Santo, nunca doblaron sus rodillas delante del Señor. Padre bendito, te damos las gracias, porque en medio nuestro aquí hay personas que doblaron sus rodillas ante el Señor y se inclinaron a Él y lo recibieron. Y Padre bendito, cuántos frutos han dado para la gloria tuya. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.